no de cualquier egipcio, sino de un alto funcionario de los egipcios, porque se entiende también que él iba a sustituir, o sea, él iba a ser faraón porque era hijo de una heredera. Dios te bendiga, Dios te guarde esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma de Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te habla tu hermano Christopher Aquino como siempre y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús. Comparte este video con más personas para que YouTube lo recomiende y como siempre te hemos invitado en esto que es un pastor, ya te sabes, prepare su recipiente, su vacío. Yo voy a tomar apunte lo que voy a aprender en esta hora, en esta cabina. Esto se va a poner serio. Dejaré el pastor Eric que se esté presentando a la audiencia de Excelencia Cristiana. Amén, amén. Para mí es un gran placer estar en esta plataforma tan conocida como lo es Excelencia Cristiana. Como acaba de decir Christopher, mi nombre es Eris Martínez. Estamos pastoreando la Iglesia Cristiana Primicias Divinas en San Cristóbal. Así que es un gran placer estar compartiendo plataforma con ustedes. Amén. Ya escucharon, así que prepárense. San Cristóbal es una parte de aquí de República Dominicana donde hay gente de Dios y gente del reino. Así como siempre, no estoy solo, me acompaña una amiga, una hermana, una conductora. La miro bastante. Dejaré que Yesenia Reyes se esté presentando. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Yesenia Castillo. Bendito sea el Señor. Ciertamente que estamos más que complacidos en este día, de verdad, de compartir esta cabina con personas de Dios, personas que están llenas del Espíritu Santo y que portan una palabra y que esa palabra va a llegar a la audiencia y va a romper cadena en el nombre de Jesús. Pastor, usted más que bienvenido a este lugar, a esta plataforma, a esta familia de Excelencia Cristiana. Sé que a través de usted Dios va a hacer algo hermoso. Tu amiga y hermana Yesenia Castillo de Lemo. Dios mío, pastor, el escenario está servido. Fuego. Amén, amén. Bueno, creemos que Dios va a impactar la vida de la audiencia de este espacio, así que ya hemos orado por lo que Dios va a hacer a partir de estos momentos. De hecho, puedo sentir la presencia de Dios en este mismo instante, en este lugar, y sé que Dios de alguna manera va a impactar tu vida, porque creo que esta es una palabra que Dios tiene fresquecita para el público de esta audiencia. Aleluya. Vamos a aprender, ¿no? Amén, sentimos candela. No, estamos prendidos ya. Ok, estamos prendidos. Vamos para adelante entonces. Gloria al Señor. Bueno, para el mensaje que vamos a estar exponiendo hoy, vamos a estar citando la Biblia en Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco. Aleluya. Éxodo capítulo 2, verso 11 específicamente y verso 12. Así que de inmediato vamos a darle lectura a la palabra del Señor para así entonces entrar en el desarrollo del mensaje. Amén. Bien, en el nombre de Jesús. Dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Dice el 12, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en tierra. Ay, santo. Si estuviese en una audiencia, digamos, presente, le dijera, dígale a tu hermano que está a tu lado, mata a tu egipcio. No, se puede decir, mata a tu egipcio. Así que mata a tu egipcio. Dios mío, mátalo. Esa es la palabra que vamos a estar desarrollando hoy, mata a tu egipcio. Santo. ¿Por qué razón desarrollar este mensaje hoy, Christopher, Yesenia? ¿Por qué desarrollar este tema en estos tiempos? Porque realmente de manera representativa tenemos egipcio que hay que darle muerte. Sí. De hecho, muchas veces nosotros nos casamos con el egipcio y lo llevamos a nuestra iglesia. Entonces, por esa razón es que me motivo a hablar en estos tiempos acerca de este tema. Y entrando un poquito en el contexto histórico, tendríamos que decir que estamos hablando básicamente de la historia del ministerio de Moisés. Aleluya. Estamos hablando de la historia de Moisés, porque si vamos al contexto bíblico, encontraremos que está hablando del nacimiento de Moisés, desarrollo de Moisés. De hecho, la palabra dice unos versos antes que Moisés, hubieron dos personas que eran descendientes de la tribu de Levi,
que contrajeron matrimonio. Esta fue Jocabed y Amram, que son los padres de Moisés. Contrajeron matrimonio, y dice que Jocabed salió embarazada en unos tiempos en el que Faraón de los egipcios había dado la orden de que decapiten o de que maten, de que tiren al río Nilo a todo varón que nazca. ¿Por qué? Porque por la presión que había en la ciudad más importante de ese entonces. Aleluya. Había una presión que el faraón entendía que si dejaban seguir creciendo, especialmente a los varones, pues esto significaba una amenaza. Para su nación. ¿Por qué? Porque si crecían estos hombres hebreos, eran hombres de ministerio, y se les temía sobre todo porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y había llegado a los egipcios la historia de todos los acontecimientos que pasaban en el desierto, de cómo Dios se había glorificado. O sea, el Dios del desierto se había revelado en la ciudad tan importante. Aleluya. Lo mismo que sucede con nosotros cuando vamos a uno de estos países desarrollados, a una de estas ciudades importantes, somos muy acogidos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del proceso vivido. Sí. Venimos de un desierto y revelamos al Dios del desierto. A veces yo digo que no es lo mismo entrar a Canaán en helicóptero que venir a pie del desierto. Dios mío, lo dijo. Imagínense que usted entre a Canaán en una nave espacial y que aterrice allí. No va a significar un peligro para los gigantes que están allí. Ahora, si usted va con las caras quemadas del desierto, si los gigantes se dan cuenta, la gente de ahí se dan cuenta que usted ha pasado 40 años en el desierto y ahora se aparece diciendo que esta tierra es usted. Dios mío. Entonces vas a haber problemas. Ellos dicen, estamos en problemas porque este hombre atravesó todas las tempestades del desierto, atravesó toda la dificultad del desierto y está aquí. Y lo importante es que está vivo. Está aquí y está vivo. Eso significa que tuvo que atravesar muchos procesos. Por esa razón, yo no estoy de acuerdo con las personas que se hacen enemigos de su proceso, con las personas que viven evitando los procesos, tratando de evitar el proceso, porque el proceso te da carácter, el proceso te da identidad, el proceso te da valor, el proceso te define ante tus enemigos. De hecho, lo que más el enemigo le teme a un hombre que porta la unción, por cierto, es que esa unción te lleva a ti a atravesar los momentos de tempestad del desierto. Y esa unción te da el valor para tú atravesar los momentos más difíciles en el proceso, y ese proceso te caracteriza como una mujer o un hombre capacitado para el próximo nivel. Y entrando en el tema, mata a tu egipcio, y la historia de Moisés, que es lo que empezamos a hablar, lo que empezamos a decir, dice las palabras que crecido ya Moisés, o pasado el tiempo, dice que la madre de Moisés, que fue la persona que lo crió, la mayoría de personas, por eso vamos a obviar algunas partes de la historia de Moisés, porque es una historia básica. Sabemos ya cuál fue el propósito, que por cierto, esto no es coincidencia, esto es diosidencia, lo que podemos ver aquí. En primer lugar, porque Moisés nace en un tiempo en que había una orden de que había que darle muerte a todos los varones que nacieran de los hebreos. Sin embargo, la madre de Moisés, Jocabed, calafatea, digamos, una canasta y lo lanza a la suerte prácticamente. Pero esto nosotros no le llamamos suerte, esto le llamamos fe. Pero lo lanza, digamos, en un lenguaje más básico, a la suerte. Pero por suerte, Santo. Por suerte, entonces en ese mismo instante estaba pasando la hija del faraón por el río, pasó por allí y ve esta canasta y envía a que traigan esta canasta. Cuando trae la canasta, el llanto del niño era un llanto de varón, por eso reconoció que era un varón que estaba ahí. Y justamente la hija del faraón, al lado estaba la hermana de Moisés, que se llamaba María, la hermana de Moisés, y cuando la María ve que le agradó el niño, oye, esto pareciera coincidencia, pero es propósito. Es propósito. Es propósito.
Jocabed, lo lanza al río en una canasta. Va la hija del faraón, que el faraón había dado el edicto, pero al lado de la hija del faraón, la hermana María, la hermana de Moisés, no perdió en ningún instante la trayectoria que cursaba la canasta en donde estaba Moisés. Y dándose cuenta de que agradó a la hija del faraón, entonces ella misma la asesora y le dice, ¿quieres que te busque una nodriza? ¿Quieres que te busque a alguien que lo críe, para que te críe el niño como vio que le agradó? Entonces justamente le da un sí, y este sí entonces llevó a la hija, a María, a buscar a Jocabed. Entonces cayó nuevamente en los brazos de su madre y fue sustentado también por la egipcia. O sea, muchas veces el enemigo te pone trabas, sin embargo Dios pone a ese mismo enemigo que te ponga trabas a mantenerte, a sustentarte. ¡Ay, santo! Dios. O sea, si tú estás turbado porque tienes trabas, porque el enemigo te ha puesto trabas, porque el enemigo te ha puesto, digamos, situaciones difíciles, te ha puesto vaya, te tengo una tremenda noticia. Ese enemigo que te ha puesto trabas, ese mismo Dios lo va a usar para sustentar tu ministerio si es necesario. Entonces, Moisés, algo que me gusta de Moisés y de la vida de Moisés es que Jocabed lo mantuvo siempre informado de dónde él viene, él se mantuvo informado de su familia y él se vio interesado por el Dios de su familia. Aleluya. O sea, a pesar de que él fue criado con la costumbre egipcia, él no se casó con los egipcios. Mi alma adora a Dios. A pesar de ser criado con esa formación, de hecho, si nosotros vamos a los datos teológicos, Moisés tuvo que aprenderse, de hecho, tuvo que hacer participar de los rituales egipcios. De hecho, fue formado con las formaciones más civilizadas y tuvo mucha influencia en las construcciones. De hecho, se entiende que él fue arquitecto y que tuvo varias carreras. Y todos deberíamos de saber que para hablar con el faraón, para acercarse al faraón, hay que dominar el idioma egipcio, y entre otros idiomas también. Entonces Moisés tuvo que tener una preparación no de cualquier egipcio, sino de un alto funcionario de los egipcios, porque se entiende también que él iba a sustituir, o sea, él iba a ser faraón porque era hijo de una heredera. Él estaba siendo preparado para él heredar el trono en un tiempo, digamos, determinado. Otra cosa que hay que observar también, que él estudió en la universidad más importante de aquel entonces. Según los datos teológicos, se llamaba la Universidad del Sol, la más importante de aquel entonces. O sea, Moisés tenía una preparación, digamos, como por ejemplo las personas que se van a Estados Unidos, a España, a hacer una profesión, un doctorado, una maestría. Ya cuando vienen a estos países sudamericanos, hay que respetarlo por el título que tiene, por la afluencia que tiene, hay que respetarlo por eso. O sea, se entiende que una persona que está capacitado y preparado. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del líder más importante de la historia de ese entonces y que representaba tanto a Israel como a los egipcios. Ahora, Moisés fue preparado, tuvo todas estas preparaciones, sin embargo, siempre estuvo interesado en el Dios de su madre, en el Dios de su padre, en el Dios que lo escuchaba, que hacía milagros en el desierto. Siempre estuvo interesado en el Dios que se manifestaba en el desierto. Él estaba en la muchedumbre, él estaba en la abundancia, pero él quiso conocer al Dios que se glorifica en la escasez. Él quiso conocer a ese Dios que se glorifica en aquellas personas que no tienen la posibilidad de que él tenía. O sea, hay muchas personas que tienen riqueza, tienen carros costosos, tienen villas importantes y todo eso. Sin embargo, hay otros que no teniendo ese confort, esas comodidades, pueden llegar a tener la influencia y aún más verse más adinerado que esas personas. Entonces, a veces sin historiar. Entonces era algo que era digno de estudio y de interés de Moisés saber, pero si este Dios hace tanta grandeza, ¿cómo es que tiene a un pueblo aquí cautivo por tanto tiempo? Y ese es mi Dios, y el pueblo que está cautivo aquí es mi pueblo. Dice que pasados los días, entonces Moisés fue entregado a la hija del faraón por su madre. Según los datos teológicos, ya Moisés debió haber tenido unos 3 años de edad cuando fue
presentado en la corte del faraón para ser recibido como un egipcio. Y cuando fue recibido, entonces su madre lo presentó, se lo dio, se lo entregó a la hija del faraón. La hija del faraón le puso Moisés, que en el idioma egipcio Moisés tiene que ver con niño, o con mi hijo, diría yo, con niño, pero en el idioma hebreo Moisés tiene que ver con sacado de las aguas. De ahí es que nosotros entonces decimos sacado. Moisés sacado de las aguas. Ella lo presentó como su hijo, pero era su hijo sacado de las aguas. Hay que ver esto porque esto es un dato importante. Mi hijo porque yo lo saqué de las aguas. Ahora, lo presenta allí como un milagro, es acogido, se gana el corazón del faraón, se gana el corazón de la hija del faraón, se gana el corazón de todos los egipcios más importantes de aquel entonces toca ser preparado. Pasado el tiempo de preparación de Moisés, a los 40 años de edad específicamente, dice que Moisés fue a ver cómo estaban trabajando sus hermanos, porque sus hermanos, le llamaban sus hermanos a los hebreos, porque ya él sabía que era de sangre hebrea y se había rehusado a seguir como la línea de los egipcios. Entonces fue a visitar, a ver el trato de sus hermanos y encontró que se estaba peleando justamente en los versos que estuvimos leyendo, que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Dice que mirando a todo lado, entonces vio que no venía nadie y mató al egipcio. Dios mío. Entonces, aquí debió matarile. Dígale a alguien, mata a tu egipcio. Mata a tu egipcio. Gloria al Señor. Entonces, algo que podemos ver aquí es que Moisés, aunque duró 40 años específicamente allí con la formación egipcia, duró 40 años con toda esta preparación, Moisés no se casó con los egipcios. Moisés mantuvo su identidad como hijo de Dios en aquel lugar y sabía específicamente al Dios que él debió adorar. De hecho, aquí se cumple un mandato bíblico: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto específicamente se cumplió en Moisés, porque Jocabé le enseñó, le instruyó en los caminos de Dios, le instruyó cuáles son sus principios y él siempre fue apegado a esos principios. Y por eso Dios lo respaldó. En un momento que aparentemente fue de crisis, este es uno de los momentos más importantes de Moisés, porque si este momento no acontecía, bueno, tenían que haber existido otro medio para sacar a Moisés de Egipcio, o sea, de Egipto. Entonces, hay crisis que Dios permite en nuestra vida para sacar nuestra mejor versión. Entonces, hay cosas que acontecen en nuestra vida que nosotros quizás lo vemos como un fracaso, sin embargo, es un propósito de Dios. Hay cosas que nosotros lo vemos como algo desastroso en nuestra vida, que puede ser un fenómeno importante, un acontecimiento importante que vas a definir tu ministerio, y no solo eso, le va a dar nombres a tu ministerio. A partir de ahí, a partir específicamente de ese momento, ya Moisés no era el mismo Moisés que se encontraba en Egipto, entre los egipcios. Ya Moisés viene tomando identidad de los hebreos. Dice que mató al egipcio, ya el faraón, entonces comienza a buscar a Moisés. De hecho, dice que al día siguiente Moisés fue nuevamente donde estaban sus hermanos, y dice que fue y vio a dos que estaban peleando y le preguntó que por qué se pelean entre sí si son hermanos. O sea, los hebreos. Y uno de ellos le dice, ¿qué pasa? ¿Quién te puso a ti sobre nosotros? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Aquí fue cuando Moisés entonces se dio cuenta que ellos no guardaron el secreto. Hay dos cosas aquí que hay que observar. En primer lugar, cuando Moisés le da muerte a su egipcio, está anunciando algo. Le está diciendo, yo soy su libertador. Un hombre, no había otro más preparado que Moisés, con la sangre hebrea, pero con el consentimiento egipcio. O sea, el hombre más preparado, el hombre mejor visto para ser el libertador, de hecho, visto por Dios y visto por los hombres, para ser el libertador de estos años de cautiverio, porque tenían ya 300 y algo de los 400 años que tenían que estar cautivos allí. Entonces, hay que observar dos cosas. Una, Moisés se adelantó 40 años antes de los 400 años que iba a durar el pueblo allí cautivo. Entonces, prácticamente interrumpió estos
estos 400 años para ser preparado entonces en el desierto. Moisés tenía 40 años de edad, pero duró 40 años en el desierto. Entonces hay que observar estas dos cosas aquí importantes. Moisés le está mandando un mensaje que ellos no lo aceptaron ni lo interpretaron. O sea, aquí es cuando entonces podemos decir que Moisés, en cierto sentido, es un tipo de Cristo, porque Cristo con su sacrificio está mandando un mensaje a la nación, pero entonces el pueblo judío no acepta el sacrificio de Cristo, no lo acepta como su libertador, fue rechazado como su libertador. Entonces lo mismo pasa con Moisés. Moisés le manda un mensaje a su pueblo que está ahí cautivo: yo soy su libertador. O sea, con matar en egipcio se está identificando con su pueblo no ha aceptado, no lo acepta, es rechazado, entonces tiene que huir. Dios mío. Hay momentos en que nosotros tenemos que huir y esta parte como que a nosotros nos duele y todo eso, pero Jesucristo mismo tuvo que huir por muchas ocasiones, por varias ocasiones. Sí. ¿Por qué? Porque su ministerio se convirtió en una amenaza para los intereses de los judíos. Dios. Se convirtió en una amenaza para los intereses de las personas que estaban en esos tiempos. Entonces, cuando Dios levanta un hombre y una mujer, hay que entender que tú te conviertes en una amenaza para muchos que incluso son de tu pueblo. Sí. Hay muchos que te van a aplaudir, pero están haciendo planes para hacerte fracasar, porque tú eres una amenaza para ese tipo de gente. Yo no sé si tú puedes sentir lo mismo que yo, pero yo creo que hay gente que se están convirtiendo en una amenaza para estos tiempos. Yo creo que hay gente que Dios lo tiene reservados ahí para estos tiempos y que quizás se sienten fracasados, pero justamente ese fracaso es el que Dios va a utilizar para exhibirte, para promocionarte. Lo que promocionó a Moisés entre los hebreos, los comentarios a partir de ese momento de Moisés: pero ven, que este hombre no es egipcio, este hombre no es una estrella de los egipcios. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Como Dios que mío. Se volvió la página, como que algo está aconteciendo. Entonces se comenzó a difundir esto entre los hebreos, pero Moisés tuvo que huir entonces al desierto. Wow. Otro dato importante aquí es que no es lo mismo del palacio al desierto que del desierto al palacio. ¡Ay, Dios mío! No es lo mismo del palacio al desierto que del desierto al palacio. De hecho, si tú me preguntas a mí, si uno de ustedes me pregunta a mí, ¿qué usted prefiere, pastor? Y yo le diría, yo prefiero del desierto al palacio. Claro. Yo prefiero del desierto al palacio. Y Moisés, su vida ministerial, su preparación fue en el palacio, su preparación, digamos, no ministerial, secular. Ahora, su preparación ministerial fue en el desierto. Allí él fue preparado para entonces revelar la otra versión, la versión de Dios en Moisés, para revelarla entonces nuevamente en el palacio. Pero lo importante es que Moisés, cuando salga al desierto, ya él va con una cometida, él va con una comisión de Dios al palacio nuevamente, pero es a buscar a su pueblo. Dios. Entonces, algo importante que queremos destacar en esta exposición, este mensaje, es que a veces Dios te lleva a lugares a prepararte, te llevas a naciones a prepararte, pero lamentablemente tenemos muchos evangelistas, muchos pastores, muchos ministerios que se están casando con los egipcios. Dios. Ay, no te cases. Hay muchas personas que sus intereses lo están comprometiendo. Hay muchas personas que sus intereses están arropando su ministerio y están arropando el interés de Dios hacia su vida. Y yo quisiera representar ese egipcio como las cosas que muchas veces nos afectan para el crecimiento ministerial. Como esas cosas que se convierten en una amenaza para nuestro crecimiento ministerial. O sea, nosotros tenemos montones de circunstancias que a veces nos enfrentan, que a veces, digamos, nos golpean, y que esas circunstancias a veces se convierten en un egipcio que está atormentando nuestra vida ministerial. Entonces, hay personas, lamentablemente, que están predicando en los púlpitos, hay personas que están enseñando, hay personas que están en posiciones, digamos, que quizás están fuera del tiempo para estar en esas posiciones, porque hay personas que están dirigiendo, pero tienen egipcios que no los mataron.
Entonces, por eso, en el inicio, por eso yo decía que lamentablemente hay personas, nosotros nos casamos con nuestro egipcio y lo traemos entonces a la iglesia muchas veces. Wow. El problema muchas veces que afecta nuestro crecimiento es que nosotros nos encariñamos con el Dios egipcio, mío. Wow. abrazamos al egipcio. Alabado Dios. Ahora, pastor, ¿cómo usted estaría representando ese egipcio? Ese egipcio puede ser así de sencillo, el orgullo. Hay muchas personas que tienen influencia, tienen ministerio, de hecho tienen mucho view, pero tienen un orgullo, tienen un ego ministerial. Sí. Entonces, ese ego ministerial es un egipcio que hay que matar. Ese egipcio Mata tu egipcio. puede ser así de simple también, como cualquier cosa, como por ejemplo, hay amistades que son tóxicas, Sí. que usted sabe que tiene que apartarse de esas amistades, que usted sabe que tiene que dejarla, pero entonces se convierten en un vicio ministerial en nuestra vida, se convierten en un vicio en nuestra vida que nos debilitamos y acariciamos. Tú sabes que tiene que dejar esas conversaciones Aleluya. ilícitas. Sabes Y que armador a Dios. sabes que tiene que dejar esas conversaciones que están fuera de base con esas amistades. Sabes que hay amistades que afectan tu vida ministerial porque entra en un terreno que no es tu terreno. Entonces, a veces nos adictamos con ese tipo de contenido, con ese tipo de conversación, con ese tipo de amistades y no queremos soltarla. ¿Por qué? Porque sencillamente afectan nuestros intereses que ya sobrepasan el interés de Dios y que no es el interés de Dios. Entonces, no queremos apartarnos de eso. Muchas veces también ese ejercicio puede ser un trabajo también, Santo. un empleo, que hay personas que le piden a Dios un trabajo, se cansan de pedirles a Dios un trabajo, pero entonces una vez conseguido el trabajo, ya quieren los sábados, domingos tirar hora extra y todos los días tirar Se hora fueron. Aleluya. Bueno, tú estás serio aquí. Sí, está Yo no serio sé si aquí se va a apagar la luz. Dios mío. Para muchos, como dicen, se apagó la luz, hubo un apagón. Si se apaga el inversor. Un apagón. Dios mío. O sea, a veces usted está hablando con personas que cuando a veces, cuando usted está afectando sus intereses, como que se me va la señal. Como, Dios mío. espérese, como que estoy perdiendo la señal. Se está yendo. Dios mío. Déjame ubicarme. Entonces, hay personas que tienen egipcio que ahora mismo se le va a ir la señal. Bueno, hay padres. Hay personas que como que se le va a caer la señal, pero son cosas que yo entiendo que son necesarias. Hay que saber que, bueno, yo soy pastor y aunque tengo un ministerio evangelístico, mi interés realmente es edificar con lo que nosotros hablamos. Sí. Y por eso es importante identificar los egipcios que hay en nuestra vida. Amén. Yo quiero que tú hagas un análisis, tú que me estás escuchando, que haga un análisis y comience a identificar los egipcios que hay que matar en tu vida, los egipcios que te están estancando, porque muchas veces no es el pastor, no es el evangelista de tu iglesia, Sí. no son los diáconos, no son Hello. los líderes. Yo no sé por qué muchas veces se engreñan, como decimos Ay, en el padre. buen dominicano, con los líderes, con el pastor o que no me dan oportunidades. Con los diáconos. Ay, Con Dios los mío. diáconos, eso es una guerra. Terrible. amada. Una guerra con los Alma diáconos. mía. Sí. Los diáconos lo ven como lo DGC, como la DGC. Sí, sí. Ay, Dios. Esto es un pleito que estamos echando, amado. Entonces, muchas veces vemos los diáconos como nuestros enemigos. Sin embargo, son el comité que Dios tiene para regularnos, para que nosotros seamos filtrados y tengamos una buena aceptación. Amén. Para refinarnos. Son una gran bendición los diáconos, los líderes que Dios pone a nuestro lado. Son como padres. Yo digo siempre que los padres tienen la mejor intención hacia sus Así hijos. es. Entonces, a veces nosotros debemos de hacernos cargo de nuestras propias consecuencias, de nuestros propios actos. Y esto es responsabilidad. Algo que caracterizaba a David mucho era su responsabilidad. Como un hombre que cometió tantas atrocidades, que mató a tanto. Y no solamente esto, sino los desliz que tuvo. Como este hombre Dios dice que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Lo que Dios. pasa es que David tenía carácter, Sí. amada. Wow. David tenía responsabilidad. Cuando
cuando él hacía algo ilícito, él decía, fui yo que lo hice, mátame a mí, Dios. nadie tiene que pagar por los Amado. hechos, por la falta que yo he cometido, Sí, ¿verdad, amado? Entonces, nadie tiene que pagar por mis hechos. Entonces, su responsabilidad fue visten bien por Dios, y esto fue premiado. Lo mismo también pasó con Moisés, que Moisés se hizo cargo de su egipcio en el momento determinado, cuando él vio que el egipcio se estaba volviendo una guerra para sus hermanos, lo mató. Entonces, yo no soy parte de tu guerra, yo no soy parte de tu problema. De hecho, yo soy parte de tu solución. Sí. Yo no vengo aquí a predicarte, a silenciar a los predicadores, a silenciar a los profetas, a los evangelistas. De hecho, yo vengo a hacerme parte de esas personas que están echando tu pleito. Amén. Yo quiero echar el pleito contigo. Yo no vengo a pelear contigo. Yo vengo a decirte a ti, yo soy de tus hermanos. Dios. Yo también soy hebreo. Yo tengo sangre tuya y yo estoy dispuesto a ayudarte a matar al egipcio. Quizá tú no estés en la posición adecuada para matar a tu egipcio, pero yo estoy dispuesto a ayudarte a echar el pleito. Dios mío, pastor, en esa atmósfera, como el tiempo en radio es corto y quizás agarre un tiempo en la eternidad y plantarlo aquí en esta cabina, levanta un clamor por esa gente que han matado a su egipcio y están corriendo. Amén, amén, amén. Vamos a interceder, vamos a orar por esa gente que tiene un egipcio ahí que está latiendo, que dicen yo quiero levantarme, pero tengo un egipcio ahí, tengo una debilidad como Pablo. Así que vamos a clamar. Sabemos que el tiempo apremia, como usted acaba de decir, Christopher. Wow. Así que vamos a orar por esa gente que han estado pasando estos procesos como Pablo de debilidades, estos procesos que lo traen a Dios siempre orando de rodillas. Padre, quiero que mate ese egipcio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos por cada una de esas personas, Señor, que están ahí, que están escuchando esta plataforma, esta transmisión, Señor. Sí, Señor. Te pedimos por cada ministerio, Señor, que estás ahí, Padre, que está por levantarse, pero cada vez que da un paso para levantarse, se levantan contra él, Señor, o contra ella. Señor, te pedimos, Señor, que tú levantes espadas, que levante banderas, Señor, y que lo ayude, le dé la fuerza, Señor, para matar a esos gigantes, para matar a su egipcio, Señor, y seguir adelante, Señor. Padre, que tú le dé la fuerza, Señor, para ser llevados allí al desierto a tu preparación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que tú apoyes su ministerio como tú lo has hecho siempre, Señor, y que tú lo levantes, Señor, así como levantaste a Job, Señor, como levantaste a David, como levantaste a Moisés, como levantaste a cada persona, Señor, que tuvo el arduo deseo de servirte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bueno, sabemos que el tiempo apremia, de verdad que hay mucho de qué hablar de esto, amado, pero lo único que te puedo decir es que no te encariñes con tu egipcio. Dios mío, esto está serio. Dios mío. De verdad que sí. Hay gente, hermano, que mataron su egipcio que está ahora, de verdad que sí. Así que no te encariñes, recuerda que el egipcio, hay una guerra contra ellos. No permita que te pongan esclavo, recuerda que tú eres libre. Pastor Eri, de verdad que sí fue de mucha bendición, así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo, que es su decado bendición, cobertura sobre su iglesia y multiplicación. Amén. Así que suscríbete al canal de Excelencia, que ya dale a la campanita y pon debajo de los comentarios la palabra que más te impresionó este video. Si mataste tu egipcio, di amén. Así que se despierta, hermano. Christopher Aquino. Y Yesenia Castillo. Amén. Eris Martínez, un placer. Mata tu egipcio. Dios mío. Y esto fue la hora de la unción.